y abrir nuestro curso. Muy bien. Haciendo un pequeño recorderis de lo que veíamos ayer, nosotros estuvimos viendo sobre ecuaciones diferenciales exactas, ¿sí? Hacíamos una pequeña comparación de que si nosotros al solucionar esta ecuación por partes nos daba esto, pero ¿qué pasaba si le aplicábamos el diferencial a una ecuación de dos variables? Nos daba esto, lo considerábamos como un diferencial, integrábamos y nos daba la misma solución. Y resumíamos diciendo que una ecuación diferencial es aquella que podemos expresar como la diferencial o el diferencial de una función de dos variables, ¿sí? Y lo demostramos aquí. Si nosotros tenemos una función en dos variables y le aplicamos el diferencial, nos da esto. Entonces, una ecuación diferencial es más o menos eso. Entonces, ¿en qué consistía resolver una ecuación diferencial? Primero, cuando ya teníamos la ecuación, había que reconocer si la función es una ecuación diferencial y luego había que encontrar dicha función que al aplicar el diferencial total nos dé la solución general. O sea, nos dé la ecuación, perdón, la función y la ecuación general. Hacíamos algunos pasos por aquí que ya los voy a volver a repetir y llegábamos integrando, derivando parcialmente y hasta llegamos hasta la solución. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, sino para hacer otro ejercicio. Yo creo que con otro nos va a quedar bien, ¿no es cierto? Ya vamos entonces a... Listo. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué sería? Yo les voy a resumir lo que nosotros hicimos ayer, más o menos, en 6 pasos para tenerlo más clarito. ¿Sí? Ayer fue un poquito largo porque se estaba explicando, pero como ya está clara la teoría, entonces yo creo que no haya ningún problema en esto. ¿Ya? ¿Sí? Así vamos a resumir el método de solución de hoy. Voy a explicar. Primero, dada la ecuación diferencial, se ve si es exacta, ¿sí? Luego se aplica una definición, se aplica la definición, la derivada parcial de la función con respecto a x es igual a mxy, o bien la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a nxy. Esto lo estoy así en síntesis, ya van a ver que lo voy a aplicar todos estos 6 pasos. Luego se integra con respecto a x o con respecto a y. ¿Se acuerdan que integrábamos bien al pedazo de mx o al pedazo de ny? Una vez que resolvíamos esto, se hallaba la derivada parcial bien con respecto a x o bien con respecto a y. Se igualaba uno de estos, se iguala nuevamente el resultado bien a n o a m, y finalmente se integra. Y la solución es esta. Esto es en síntesis lo que hicimos nosotros ayer. Ahora sí vamos a hacer un ejemplo para ir aplicando estos pasos. Estamos bien, suponiendo que nos dan la siguiente ecuación. A ver. Vamos a ponernos aquí. Resolver la siguiente ecuación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Muy bien, planteémonos una ecuación
con un colorcito verde. Vamos suponiendo que nos dicen resolver la siguiente ecuación. 6xy. Ya. 6xy menos 2y cuadrado por dx más 3x cuadrado menos 4xy por dy igual a 0. Ya, muy bien, nos dan esa ecuación. Entonces, esta es nuestra ecuación a resolver. Vamos a aplicar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Nuestro primer paso es ver si es exacta, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos si esta ecuación es exacta? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Primero podemos decir que este pedazo de aquí le volvemos a reescribir si quieren la ecuación, no tengan pereza. Le volvemos porque lo vamos a necesitar. La ecuación dada ya está arriba. Lo vuelvo a reescribir, es para volver a tachar e escribir algunas formas que yo necesito para resolver esta ecuación. Entonces yo puedo decir, hay zancuditos aquí, puedo decir que este pedazo de aquí es m y este pedazo de acá es n. Pero si lo considero como derivada parcial, también puedo decir que esto de aquí es la derivada parcial de alguna función con respecto a la variable x según la definición de diferencial total o diferencial de una función de dos variables. Y esto de aquí es la derivada parcial con respecto a y. Por eso era necesario volverlo a reescribir, ¿no es cierto? La derivada parcial con respecto a y. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos. Entonces, para que se cumpla esto, me dice que la derivada parcial con respecto a y de m tiene que ser igual a la derivada parcial con respecto a x de n. O lo que es lo mismo, o equivalente a decir que la derivada parcial de m, que también se escribe un poco más sencillo, es equivalente a decir la derivada parcial con respecto a y de m es igual a la derivada parcial con respecto a x de n. Mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la derivada. Esto tenemos que comprobar. ¿Para qué comprobamos esto? Para ver si la ecuación diferencial es exacta. Hasta ahí me siguen, chicos. Bien. Muy bien, vamos adelante entonces. Una vez que ya tengo esto, lo único que me toca hacer es hallar la derivada parcial. Miren, entonces voy a hallar la derivada parcial, que puedo escribirle como my. La derivada parcial con respecto a y. De la primera parte, ¿no es cierto? ¿Quién es constante aquí? Incluso puedo escribirle, esto es igual a la derivada parcial con respecto a y de la expresión que voy a tomar. ¿Cuál sería? 6xy menos 2y cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Quién es constante ahí? Ahí es constante x. Entonces me va a quedar 6x. Ajá. Y miren que y no es la derivada. 2 por 2 menos 4y. ¿Seguro que está bien copiado? ¿Sí? 6xy menos y. Nos daría menos 4y, ¿no? 6x menos 4y. Ya, ahora sí, la derivada parcial de m. La derivada parcial de m con respecto a x es igual, por decirlo, ¿no? Es para que ustedes ya, por esta vez yo pongo todo, después solo pongo my, n, x, yo digo la derivada parcial. Del otro valor sería de 3x cuadrado menos 4xy y nada más.
Entonces aquí, ¿quién es constante? Aquí es constante, es y. Por lo tanto, derivo lo primero. 3 por 2, 6x. 6x. Y acá constante es y, simplemente es menos 4y. Porque x es la variable a derivar. Y entonces, como si son constantes, como si son iguales, vemos que estas dos, entonces digo, my es igual a nx. Entonces, la ecuación es exacta. Hasta ahí, ¿me siguen, chicos? Bien, vamos con el paso 2. Hasta ahí hemos hecho el paso 1. Da la ecuación diferencial, se ve si es exacta, todo eso. Se aplica la definición, ¿ven? Entonces ahora tenemos que en el paso 2, ustedes cuando resuelvan, no me pongan pasos. Yo lo hago porque estoy explicando. Ustedes háganle de continuo. Pero si se acomodan a mi forma de explicar, háganlo. Pueden poner pasos. En el paso 2 debe existir alguna función que aplicada a la diferencial nos dé esta parte y esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué propongo yo? Digo, la derivada parcial, como ya le saqué acá, digo, la derivada parcial de esta función con respecto a x es igual a 6x menos 2y cuadrado. Esto por definición. Y la derivada parcial con respecto a x es igual perdón, con respecto a y. Con respecto a y, ¿a qué va a ser igual? A 3x cuadrado. 3x cuadrado menos 4xy. Por cierto, siempre es con dx y con dy, ¿no? Dx y con dy. Entonces, punto y coma. Ahora, voy a revisar un chat. Dice, buenas tardes, disculpe que interrumpa. Por favor, ayúdeme con la asistencia, Collahuaso. Al final me haces acuerdo, Collahuaso. Por favor. ¿Sí? Ahora en el paso 3, ¿qué nos dice? Yeah. Vamos a integrar. Nosotros podemos integrar respecto a X o respecto a Y, si se acuerdan, en el paso 3. Vamos a integrar. Podemos integrar con respecto a X esta expresión o podemos integrar con respecto a Y. Igual vamos a encontrar la función. ¿Sí? En mi caso voy a integrar con respecto a X. Entonces, integro con respecto a X. Integro con respecto a X. 6x menos 2y cuadrado por dx. ¿Sí? Ahora, integrando esto, simplemente obtengo la función. La función es igual a la integral de 6x por dx menos la integral de 2y cuadrado por dx. Por lo tanto, esta función va a ser igual a ¿qué? 6x, me queda 6 por la integral de adentro, que es x al cuadrado sobre 2, menos 2y, y cuadrado es constante y me queda de x, pero de x me da x nada más. ¿Sí? Y más una constante. Vale, recuerden que le estamos tomando como constante a y, por lo tanto la constante tiene que ser g de y. Pudiera poner f de y, h de y, t de y, como usted quiera. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Por el momento no hay. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el paso una vez que hemos integrado? El paso 4, al resultado se deriva con respecto a la variable x o a la variable y. ¿Sí? Bien, este resultado puede respetar. Si tengo lo que obtuve ahorita es f de x, ¿no? Casi se me va, f de x.
¿Por qué integré? Se fue y simplemente me quedó f de x. Ok. Como tengo la función f de x, ¿cuál es la constante aquí? La constante viene a ser y, ¿no es cierto? Ah, pero esto podemos dejarlo de otra manera, mucho más explicado, mucho más simplificado. Sería 6 entre 2, 3x al cuadrado, menos 2y cuadrado x o 2xy cuadrado, que es mucho mejor. 2xy cuadrado y más g de y. Bien, entonces vamos a derivar con respecto a x, pero la derivada parcial es lo que vamos a sacar ahorita. ¿Sí? Paso 4 dice, al resultado se deriva con respecto bien a y, si es que tuviera esto, o bien con respecto a x, ¿sí? A cualquiera de los dos. Entonces, en el paso 4, que lo vamos a poner nosotros más acá, tengo mi expresión f de x, voy a recortarle. Ya van a ver que el siguiente ejercicio lo hacen ustedes solitos. Ya. Tengo esta expresión. A esta expresión de aquí lo que yo tengo que hacer es, vamos a centrarle. Ya, ahí queda. A esta expresión lo que yo tengo que hacer es hallarle la derivada. ¿Con respecto a qué variable derivo? ¿Ah? ¿Con respecto a x o con respecto a y? Y. Exacto, derivo con respecto a y. Entonces, la derivada parcial. La derivada parcial con respecto a y. Esto es igual. ¿Quién es constante aquí? ¿Quién es constante? X. Por lo tanto, ¿qué me daría aquí? 3x al cuadrado, que viene a ser 0. Y no, me daría menos 4xy más g' de y. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes. No. Bien, entonces tenemos ahora al derivar esto, derivada de esta función f de x, es lo que estamos haciéndole. A ver, derivada respecto a y de la función. Nosotros tenemos la función. Ya, bueno, esto es f de x, 13 ya, listo, f de y. Ok, entonces tendríamos aquí así lo siguiente. F de y es igual a ver, respecto a x. 3x cuadrado. Lo que hice mal. Vamos a ver. Esto está integrado bien. F de x. Sí. A ver. 3x cuadrado menos 2xy cuadrado más g de y. Claro. La derivada con respecto a y. Derivada con respecto a y. Esto es 0. Es que es x. Con razón. 6. Aquí está el error. Verán, chicos, aquí es 6xy. 6, y yo le volví a poner 6x. Entonces nos falta un x y un y. Ahí no me da el resultado. Sí, es 6xy.
Esto sí está bien. Entonces acá también es 6xy. ¿Sí? 6xy. Acá entonces al momento de derivar, por eso no, se me hacía 0, es 6xy por dx. Entonces aquí considero a y como una constante, igual va a salir afuera. Esto está bien. Y miren acá me queda 6 para 2 a 3x cuadrado y. Me queda con razón que no me salía. 6x cuadrado y menos 2y cuadrado x. Y acá arriba entonces también me queda y. ¿Ya? 6x cuadrado y menos 2x y cuadrado, eso está bien, g de y. Entonces derivando con respecto a y, entonces obtengo f de y. Es decir, esto me queda, aquí la que es constante es x. Simplemente me va a quedar 3x al cuadrado. ¿Sí? 3x al cuadrado menos, esto es y, es constante, menos 2, 4x. Los 4xy más g' de y. Listo. Esto es igual. Entonces, lo que acabo de obtener es esta función. Menos 4xy más g' de y. Pero nosotros por definición, recordarán que f de y le definimos como que, no f de y, la derivada parcial de y, la tenemos por definición aquí, en este pedazo. 3x cuadrado menos 4xy. 3x cuadrado menos 4xy. 3x cuadrado menos 4xy. Entonces debemos igualar la f de y azul que encontré es igual a esta otra derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado 3x cuadrado menos 4xy más g' de y es igual a 3x cuadrado menos 4xy. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto se simplifica, se simplifica, se simplifica, se simplifica y me queda que g', ¿sí? G' de y es igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Entonces, o también lo mismo que podemos decir que g' de y es igual a una constante. ¿Por qué no? ¿Cuál es el siguiente paso? Integrar por última vez. Creo que ya estamos en el tercero, el cuarto. Este que estaba aquí, el quinto paso es igualar. El quinto paso es igualar. Y el sexto paso es, por último, integrar. Integrar nuevamente. ¿Sí? Podemos integrar ahí. Integrar g' de y es igual a la integral de una constante por de y. Entonces nos queda que g' de y, la integral de una constante es la misma constante, ¿no? Es decir, g de y es una constante. Eso puede ser 0, 0, constante, constante, 0. Si la derivamos a una constante, 0. Entonces, ahora sí la respuesta será, nosotros ya encontramos nuestra ecuación. Nuestra ecuación, al encontrarla, está en el paso 4, creo. A ver, déjame ver. Aquí tenemos nuestra ecuación, f de x, a ver, integramos, integramos, integramos y encontramos la ecuación. Ya, esto que acabamos de hallar nosotros aquí con g de y, esta ya es nuestra solución. F, esta es la solución F. Voy a solo ponerle paréntesis XY. X,
¿Ya? Esa es nuestra solución. Solución general. Entonces, ¿cuál será? F igual a f de x, y, lo que yo decía ayer. F de x, y igual a 3x cuadrado y menos 2x y cuadrado más g de y, pero g de y es una constante, no es una constante. O lo que es lo mismo, 3x cuadrado y menos 2, había que igualar a 0 esto, ¿no es cierto? Y cuadrado más c es igual a 0. Simplemente podemos dejar esta expresión menos 2x y cuadrado igual a una constante. Y esa sería mi respuesta ya, la solución general de toda esta ecuación diferencial. De tal manera que si nosotros aplicamos el diferencial total a esta función, debe de darnos ¿qué? La ecuación diferencial dada. Está acá. Pero si nosotros aplicamos el diferencial a esa última función que obtuvimos, ¿no? Debe darnos la ecuación diferencial exacta. Yo creo que con esto ya quedó claro. Ahora sí ya no voy a explicar con pasos, voy a ser directo. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? Ya, aquí aclaremos una cosa. Cuando nosotros integramos ya esta partecita de x, lo que obtenemos es en sí la función. Ya no f de x. Estamos integrando. Lo que estamos obteniendo es esto, que podemos dejar incluso así. F de x, y. Que es la función que estamos buscando. ¿Sí? Con la única diferencia de que todavía no tengo, aquí me falta, más g de y. ¿Sí? Más g de y. Con la única situación que no encuentro g de y. Y para encontrar, que no tengo g de y. Para encontrar de g de y, sigo haciendo los otros pasos que están a continuación, ¿no es cierto? Pero lo que usted está encontrando es ya esta ecuación x, y, que también se la deja como la función. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. Vamos a hacer uno más y yo creo que por ahí podemos ir quedando con este tema ya. Vamos a ver. Un ejercicio más. A ver, a ver si es que saco del texto de Granville o de mi texto de acá. 3x cuadrado y, la respuesta menos 2xy cuadrado igual a una constante. Bien está. Vamos a ver, entonces ahora sí, este sí lo vamos a hacer un poco más rápido, sin explicar los pasos. Yo voy a hacerlo ya ahora sí corrido. Ustedes no van a explicar pasos. Por ejemplo, nos dicen resolver la siguiente ecuación. Ecuación diferencial. Entonces yo la pregunta que les hago, ¿están preparados para el día de mañana ustedes para dar la pruebita darían a la última hora? No sé qué tienen antes de eso. ¿Qué tienen antes de eso? Máquinas eléctricas. ¿No les puede regalar el profesor algunos minutos antes para que no se les haga muy noche? Sí, que tocaría decirle. Hoy día tenemos clases con él también. ¿Quién es el profesor? El ingeniero... Ingeniero Marco Vázquez. Yo creo que él sí es un poco condescendiente o no. ¿Qué tal es él? Profesor? No lo conozco yo, no he tratado con él.
Ustedes más nos conocen a nosotros que a ellos mismos, creo. Nosotros también, no, yo también recién tomo clases con él, así que no sabría cómo hacer ingeniería. Claro, no, yo tampoco podría omitir un juicio de valor, no sé cómo es el docente, si es amargado, si es chévere, si es, no sé, ahí sí. Pero ¿cómo lo ven ustedes en sus clases? Y también se nota el profesor. Listo. Bien, entonces veamos, tenemos la ecuación 2y menos 2x y cubo más 4x más 6 por diferencial de x más 2x menos 3x cuadrado y cuadrado menos 1 igual por dy igual a 0. Ya. Ahí aquí nos da el ejercicio una condición inicial. Nos dice esta ecuación para y de menos 1 igual a 0. Eso ya trabajamos con condiciones, ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, como ustedes al inicio. Vamos a ponernos un monitor así. Bien, entonces empecemos. Lo primero que voy a hacer es ver si esta ecuación, esto para mí es m, y esto de acá para mí es n, a la par que esto es la derivada parcial con respecto a x y también la derivada parcial con respecto a y. Listo, entonces lo que voy a ver que la derivada parcial de y de m es igual a la derivada parcial de n. ¿Sí? La parcial de n con respecto a x. Entonces m de y va a ser igual a ¿cuánto? La derivada parcial con respecto a y, esto me quedaría 2 menos y, x es constante, me queda 2x, 2 por 2, 4xy. Ajá. X es constante 0, 0, quedaría ahí. Ahora voy a ver la derivada parcial de n. Ya, vamos a ver la derivada parcial de n es igual. Ahora 2x simplemente me queda 2 menos y cuadrado, a ver, x cuadrado sería 3 por 2, 6x y y cuadrado. Ojo acá, 3